Hola a todos. Bienvenidos terrícolas. Un miércoles más que nos encontramos. Bienvenidos. Bienvenidos terrícolas. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Tenemos buen sonido? Felicitaciones, abuela. Bien. Bueno. Hoy les quería traer algo bastante sencillo y que me parecía importante como dejarlo guardado para, para que no nos olvidemos, ¿sí? Porque creo que todos los procesos vienen con diferentes ritmos y el sábado, cuando estaba en el taller presencial, estaba hablando con alguien, me hizo una pregunta X referida a los diferentes aprendizajes que caminamos y a cómo reaccionar o accionar o sentirnos cuando sucede algo. Por ejemplo, alguien me dice, no sé, si tengo un problema en mi trabajo, ¿cómo lo qué tengo que hacer? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que sentir? O sea, como hay mucha cuestión ahí con esto de cómo se debe reaccionar o accionar. Y en realidad, eh, todo lo que sea impulsivo, todo lo que surja como un instinto, todo lo que sea reactivo, tiene que ver con una falta de observación. Todo lo que sea descontrolado, desmedido, tiene que ver con una falta de conocimiento sobre nuestras propias situaciones. Eh, entonces me parece importante poder observarnos en esos lugares de incertidumbre y permitirnos equivocarnos primero, porque en esa equivocación existe la expansión, en esa incomodidad existe el aprendizaje, en esa situación que no sé cómo accionar se genera el espacio de la duda para que yo pueda accionar más adelante de una forma diferente. Entonces, el primer paso siempre les digo que es el no juicio, el aceptar que no acepto, el entender o el aprender a encontrarme en esos lugares de vacío, en esos lugares de incertidumbre, en esos lugares de donde tengo un patrón de comportamiento y tengo que cambiarlo porque estoy aprendiendo, porque estoy conociéndome, porque estoy creciendo, porque me estoy desarrollando, porque estoy aprendiendo a observarme de otra manera. Principalmente es eso, porque no sabemos, simplemente porque nunca nos enseñaron a, a encontrarnos en ese espacio de pregunta donde, donde tengo la posibilidad de reconocerme
en algo nuevo, porque nunca existió esa forma nueva de comportarme, ¿sí? Entonces, mi desarrollo de hoy, no sé cómo llamarlo, así que le vamos a decir el desarrollo de hoy, tiene que ver con diferentes niveles dentro de nuestro proceso. O sea, niveles propios y que van de la mano de entendimientos propios. Entonces, alguien cuando surgió toda esta pregunta y esta observación, yo lo dibujé en un pizarrón, así que ahora se los voy a mostrar con el celu, con la cámara, para que lo vayan viendo con diferentes niveles. Para que lo entiendan desde un lugar de cambio en ustedes, que es posible, porque en realidad son ustedes aprendiéndose de una forma nueva, conociéndose verdaderamente. Así que bueno, voy a tratar de ser sintética y simple, por si después en algún momento surge alguna pregunta o alguna cosa que tenga que ver con esto, lo podemos abrir. Pero creo que no va a hacer falta. Porque igualmente está bueno lo que ustedes vayan generando como respuesta. No solamente la respuesta que yo tengo, porque es mi respuesta. Me parece más interesante lo que surja desde ustedes como información, porque si no estaría diciéndoles cómo tienen que resolverlo. Y es un desafío también quedarse con esto y dejar que ustedes hagan su propio proceso de escarbarse ahí y ver qué surge. Así que bueno, voy a dar vuelta a la cámara, voy a sacar esto de acá y vamos a sacar acá. Bien, si ustedes miran ahí, ese supongamos que somos nosotros, ¿sí? Le puse nombres así locos a las personitas para que no haya nombres personales, no haya identificación con nadie. Entonces, si este soy yo, ¿sí? Acostumbrado a comportarme con diferentes personas, con sultano, con pipa, con fulano, con pepa, diferentes vinculaciones también, y seres, que son estos, que están al servicio ocupando diferentes roles, ya sea el rol de madre, el rol de padre, el rol de hermano, el rol de pareja, el rol de primo, pariente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sucede dentro de sistemas. Estos sistemas pueden ser el sistema de la familia, grupos de amigos, clanes, religiones, sistemas, parejas, barrio, una comunidad donde viven, no sé. Imaginen ustedes las infinitas posibilidades de esa realidad. Entonces, yo tengo el patrón de comportamiento, yo sujeto, tengo un patrón de comportamiento donde estas personas, si ustedes ven la flecha, sale, no entra, sale. Tengo el patrón de comportamiento donde yo observo que viene Sultano un día y me trae un problema X, y ese problema se manifiesta como un hecho donde yo tengo que tener un aprendizaje. Entonces, cada uno de estos personajes que yo les escribí hoy en el reel, cada uno de estos personajes nos trae algo. Y nosotros, como no tenemos el hábito de la autoobservación, no tenemos el hábito de hacernos cargo y de aprender a observarnos, necesitamos que estos seres que están al servicio nos traigan el aprendizaje. Entonces yo genero el hábito de poner afuera el problema, cuando en realidad el problema está viniendo a mí. O el problema, tómenlo como un hecho en sí, sacándole el juicio también a eso. El hecho en sí, que me trae, yo tengo el hábito de que necesito que algo externo me lo ponga frente a mis narices para yo, sujeto, tener la capacidad de observarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a darme cuenta que nada externo a mí está por casualidad en mi presente
y mi nivel de concepción de la realidad, mi nivel de conciencia empieza a aumentar, empiezo a observar, si miran acá, este es el mismo sujeto que tengo acá, empieza a tomar contacto con las emociones que detona cada hecho en sí. Imagínense que cada muñequito de estos es una emoción, ¿sí? Pepa representa la ira, fulano representa la tristeza, sultano representa la frustración y Pipa representa el abandono. Ellos en sí mismos son inconscientes de que me están trayendo ese aprendizaje. Yo los veo como algo externo a mí, porque no tengo la capacidad de observarme, pero cuando empiezo a practicar la autoobservación y la conciencia presente y empiezo a ser responsable de absolutamente todo lo que se presenta en mí como un gran aprendizaje, empiezo a darme cuenta que esto es algo que está al servicio de mi autoconocimiento. Pónganle emociones, hechos, aprendizajes, el nombre que ustedes más puedan identificar con lo que les sucede. Sigo siendo yo como sujeto, pero que estoy aprendiendo y estoy entendiendo que esa verdad o esa realidad que me traen estos amigos, esta familia, estas parejas, estos seres con los que comparto, están al servicio de mi expansión, de mi entendimiento, de mi aprendizaje. Entonces empiezo a dejar de ver a Pepa y me enoja ver a Pepa. Dejo de ver a fulano y ya no veo a fulano, ni la tristeza que me genera. Empiezo a observar mi tristeza, empiezo a observar mi frustración y empiezo a observar mi abandono y ya no hago responsable a ninguno de eso que me está sucediendo. Entonces, a medida que me voy haciendo cargo, esto es un nivel de conciencia en -10, donde todo tiene la culpa a lo externo, ¿sí? Todo lo externo es lo responsable de todo lo que me pasa, no me hago cargo de nada. Entonces, a medida que voy subiendo en mi nivel de conciencia, me voy dando cuenta que acá ya no tengo diferentes personas que me vienen a molestar. Son aprendizajes que están a mi servicio y tengo las herramientas necesarias en mis emociones y en mi autonomía, donde nada externo me puede entregar nada que ya no me pertenezca, y empiezo a darme cuenta que el nivel de vibración me va cambiando y va subiendo, y en ese darme cuenta empiezo a soltar todo eso externo y empiezo a ser un ser autónomo en sí, donde la autoobservación de este ser empieza a observarse como observador observado. El observador observado tiene la capacidad de observarse como un todo, pudiendo abstraerse de sí mismo. Entonces, ese observador puede observar al sujeto, ahí lo dice, sujeto-objeto, o sea, porque este es el sujeto que también se vuelve objeto de observación. Entonces, en este intercambio que se genera entre el ser y la conciencia, tengo la capacidad de observarme, donde todo esto que existe acá, no deja de existir y no deja de estar al servicio. Lo que sucede es que como yo empiezo en la autoobservación a ser totalmente y 100% responsable de mi capacidad de autogestión, ya no requiero que venga Pepa a traerme la ira. Ya no requiero que venga fulano a traerme la tristeza. La tengo observada, vista, integrada, entonces el proceso acá de entrar y salir dentro de las diferentes vibraciones, no estoy acá y quiero estar, un día estoy acá y otro día estoy acá. No, estoy acá y puedo bajar y subir de inmediato. Lo que también sucede es que cuando estamos en este proceso de transición en los diferentes niveles, yo lo que hago es, primero estoy acá, donde culpo a todo lo externo. Entonces, subo y bajo acá. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo hasta que me quedo acá. Cuando entendí que nada externo tiene la culpa y todo esto está a mi servicio para que yo me pueda ver, ya empiezo a estar acá. Entonces puedo bajar y subir, pero estoy más tiempo en esta conciencia.
Bueno, el siguiente paso es estar todo el tiempo en un estado de autoobservación, de ser el observador observado, que se observa a sí mismo permanentemente 24/7, y puedo bajar y subir, pero son instantes, no me quedo, no me demoro, porque hago la captación de la información es inmediata, no se pierde en ese viaje. Puedo estar en este estado de ser sujeto y objeto de la observación, y el siguiente paso es empezar a comprender que más allá de la materia que somos energía, y toda nuestra energía emite una onda, emite una frecuencia, emite una vibración que se expande en todo lo que es, y mi vibración y mi energía forman parte del todo. Entonces, cuando logro abstraerme y observarme como sujeto y objeto, tengo la capacidad también de integrarme con el todo. Todo el universo que me rodea forma parte de mi experiencia. Los diferentes reinos, toda la materia, la energía del ambiente. Estoy en contacto con la energía del ambiente y con todo lo que es. Entonces, a ver, así. Muy importante es... Uy, esperen que engancho el celular porque si no se me complica. Entonces, cuando yo entiendo que esa universalidad que me habita existe en todo lo que es, que como yo estoy al servicio de otros, permitiéndoles observarse, aunque ellos no lo sepan y aunque yo no lo sepa, es importante que podamos entender que esa vibración afecta a todo lo que existe, no solamente en nuestro cotidiano, ¿sí? No solamente en lo inmediato, no en la planta que habita en mi casa y se marchitó porque la energía no está acorde o la regué de más, sino que todo lo que existe en nuestra realidad se ve afectado por nuestra energía. Todo. Cuando entramos en ese estado de conciencia donde me doy cuenta de que cada uno de mis pensamientos y mis emociones y todo lo que nos atraviesa tiene una incidencia directa o indirecta sobre todo lo que existe desde la materia y la energía, porque si tomamos a la materia como que es energía en un estado más denso, todo se ve afectado. Nuestro intercambio empieza a ser más consciente y hay una responsabilidad propia en ese intercambio. Entonces, la invitación de hoy es, primero, a que nos podamos observar como universo. Todo el mundo escucho mucho que mucha gente, no digo todo el mundo, me voy a hacer una autocorrección, muchos seres ponen al universo como algo externo. Y primero debo ver al universo en toda forma de existencia aquí y ahora y en mí. Si no tengo la capacidad de poder observar al universo que soy, que habito, que existe, el agua, una piedra, una planta, un ser vivo, un ser humano, es universo. Si no tengo la capacidad en mi ser de estar conectado con esa verdad que me permite observar el universo en un ser que existe a la par, no voy a tener la capacidad de comprender lo externo. Si primero no comprendo el universo de cualquier forma de vida de este planeta, no voy a comprender el universo externo. Si ustedes no tienen la capacidad de observar a una célula que les pertenece como un universo en ustedes,
no van a poder observar el universo fuera de lo que son. Porque ese universo que se busca externo es solamente un escape para la verdad que hay que observar aquí, ahora, en lo que existe, en lo inmediato, en lo simple, en una flor, en una mariposa que llega, en un vaso de agua, en su piel. Es importante, para mí es muy importante y, y fue muy importante para mí observarme como un universo, como... Y después empecé a comprender otras cosas, diferentes niveles dentro de mi biología. Y al entender esos diferentes niveles dentro de mi biología, pude empezar a comprender un poco más, un poquito más, eso externo. Porque es tanto, realmente es tanto, que no somos verdaderamente conscientes de ese universo interno que somos. Acá dice, primero en mí, desde lo más pequeño, dentro de mi biológico, células, y después llevarlo al exterior. Es que en realidad es inmediato, no hace falta decir, primero una cosa y después la otra. La observación primera tiene que ver con la interna. Yo lo llevé recién desde explicarle cómo sacamos afuera y cómo las personas van y vienen a nosotros para poder vincularnos, y en esa vinculación existe la expansión. Entonces, eso es fundamental para comprender, porque si yo digo, bueno, en este ambiente o en esta situación o en esta familia o en este grupo de personas, yo no tengo nada que hacer y no quiero compartirme. Bueno, es una forma de evadir un aprendizaje, porque si hay una incomodidad, hay una evasión del aprendizaje. Puedo elegir también decir, esto yo ya lo trascendí, lo comprendí, no tengo la necesidad de experimentarlo, pero si sucede un mínimo de incomodidad, tengo que volver a entrar, porque se va a volver a presentar de una forma incómoda para que pueda expandirme en esa situación. Entonces, si yo entiendo que las personas que existen a mi alrededor, que las experiencias que existen a mi alrededor están al servicio de mi expansión, les voy a permitir funcionar conmigo para ver qué pasa. Porque lo que sucede luego es que me encuentro en un estado de paz, de serenidad, de armonía, de interacción, de completud, de abrazo, de aceptación, de tolerancia, de templanza, de paz, de coherencia, donde absolutamente todo lo que me rodea no tiene una incidencia directa conmigo, sino simplemente que está existiendo como yo estoy existiendo, y en esa existencia simplemente nos acompañamos. Espero haber sido clara. No es muy complicado, pero me parecía interesante empezar a entender de que cuando uno tiene la capacidad de autoobservarse y tiene la veracidad en esa autoobservación, porque hay que ser muy verdad en esa autoobservación, muy verdad. Ahí no podemos, no se puede caretear ahí, no se puede mentir, no se puede, o sea, tiene que ser tan auténtico el movimiento de comprender eso que me trae al otro, eso que me trae el otro, eso que me genera, para dejar de necesitar todo eso externo, porque tengo la capacidad de autoobservarme en conciencia. Es muy importante ese movimiento. Es maravilloso. Es maravilloso porque en verdad, solamente estando como ese muñequito que dibujé, en ese estado de contemplación,
puedo entrar y salir, interactúo sin necesidad hasta de mucho movimiento. ¿Sí? Acá dice, toda incomodidad es siempre aprendizaje, solo que eso lo estoy viendo ahora. Cómo funcionan las relaciones que interactúan con nosotros. Mucho, me acabas de mostrar que en qué ando. A verlo con perfecto... No huyo, comprendo, integro. Claro, claro. Es muy loco porque uno empieza como a fluir en diferentes situaciones. Uno empieza a fluir en diferentes experiencias. Y está siempre en este estado de paz donde no se requiere el choque, la pelea, el ir a increpar al otro, el estar señalando, el estar juzgando, ni siquiera juzgándome a mí, porque en realidad estoy aprendiéndome. Y es tan maravilloso que vos decís, claro, ¿cómo me voy a juzgar si me estoy aprendiendo? Esto no lo aprendí, esto no me lo enseñaron, lo estoy aprendiendo. Entonces son movimientos muy hermosos. Cuando entran en ese lugar del observador observado, es muy loco porque vos es como que te observás. Primero, hay un primer movimiento que es el observador observado, donde, por ejemplo, estoy siendo y yo me abstraigo de mí misma y me observo en este aprendizaje. Entonces, al salirme de mí y observarme en este aprendizaje, tengo la capacidad de darme cuenta de que yo dejo de estar acá y estoy acá. Entonces, cuando estoy en observación de mí mismo, tengo la capacidad de poder correrme de los juicios, correrme del ego y entrar en un estado de neutralidad. Primero conmigo mismo y segundo con todo lo que está funcionando para que ese aprendizaje se concrete. Entonces, al estar en este lugar de neutralidad, me doy cuenta que en este lugar de neutralidad también soy yo. No es que es algo externo a mí. Si tengo la capacidad de salirme y observarme en neutralidad, soy yo mismo. Entonces, en este lugar de neutralidad, puedo observarme, observar todo lo que es, e integrarme con una nueva neutralidad. Y esa neutralidad es la que me da el aprendizaje integrado. Es hermoso. Muy bien, acá pusieron, yo estoy muy en el dejar de molestar al otro, el otro no existe, está ahí como regalo para observarme, son mis maestros. Dejas de demandar, de querer controlar el afuera, más bien observar mi agradecer y plenamente la experiencia de verme y entender mi carencia. Exacto, no existe nadie que venga a hacerles nada. El otro está en su libertad existiendo, yo estoy en mi libertad existiendo, nos encontramos para aprendernos y obviamente los aprendizajes van evolucionando. Si no me quedo girando siempre en el mismo aprendizaje y no salgo más de ahí, entonces no entendí nada. Porque sigo repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, entonces realmente no hay una expansión, hay un girar en diferentes niveles dentro del mismo caldo sería, por decirlo de una forma. Pero cuando puedo ir saliendo de diferentes realidades y puedo ir logrando conectarme con diferentes formas de expresión de la conciencia, porque los otros también son formas, no se olviden de eso, por favor, los otros también son diferentes formas de expresión de la conciencia. La conciencia no se expresa solamente en seres que se dicen iluminados o seres que ya están más allá del bien y el mal, o un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, o un Osho, o un etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia se expresa en todos. En todo ser vivo se expresa la conciencia. Que yo tenga la capacidad de darme cuenta de eso, no me da a mí la capacidad de observarme en diferentes estados de aceptación y de observación y de comprensión de ese universo, de todo lo que es. O sea, reflexionen mucho sobre esto. La conciencia se expresa en cada ser vivo que camina este planeta, que existe, que respira.
La conciencia se expresa igual. La conciencia no es para unos sí, para otros no. La conciencia se expresa en todos. Que yo tenga la capacidad o no de observar a la conciencia en todos los seres es otra cosa. Es otra cosa. ¿Sí? Es muy importante que eso lo abran. Porque hay formas de expresión que están muy sutiles y que caemos en la trampa del ego de ningunear esa existencia. De creer que porque no tiene un libro leído o no tiene un aprendizaje hecho o no tiene determinadas condiciones no es una conciencia. Y eso es una trampa. Es una trampa de nuestro propio ego. Es muy importante eso. Es muy importante eso. Cada uno de ustedes representa una expresión de la conciencia. Cada uno de ustedes representa eso. Y la conciencia se expande en cada uno de ustedes de diferentes maneras. Hagan una reflexión profunda sobre eso, si quieren y si tienen ganas. A mí me pareció hermoso poder observarlo y me parece maravilloso el respeto que se genera en cada ser cuando toma contacto con eso. El respeto hacia la vida que se genera cuando me doy cuenta que cada ser que camina es una expresión de la conciencia, porque son diferentes formas que tiene de aprenderse a sí misma. Es hermoso cuando pueden observarse en ojos que no les pertenecen. Sí. Bien. Bueno, nada, espero que sea simple. Les deseo la simpleza y que lo puedan abrazar o no. Es perfecto igual. La parcelita de conciencia que no nos pertenece, pero habitamos y nos habita. No sé si no nos pertenece. Es que cuando nos volvemos ese ser que se vuelve objeto y sujeto y se vuelve parte del todo, es como hermoso, porque todo lo que sucede nos pertenece. La vez pasada leía a alguien, no me acuerdo a quién, porque a mí me gusta leer a muchos y mirar a muchos, porque en muchos me puedo ver también y me dan la posibilidad de ampliar la mirada, que siempre es lo que me gusta, como ampliar la mirada. Y la vez pasada leía que a veces hasta intentar poner algo en palabras es separarlo de algo más, o encasillarlo, o intentar explicar algo. A veces el silencio, cuando uno entra en un estado de observación profundo, el silencio es un lugar donde cuesta salir después, porque es una línea interminable de comprensiones y es una comprensión atrás de la otra y se va haciendo como algo tan profundo que nos da mucha
mucha tela para cortar. Y eso me llevó al concepto de responsabilidad a la hora de compartir o de entregar algo. Siempre trato de hacerlo con mucha responsabilidad y respeto hacia el que está del otro lado recibiendo, porque si no sería como digo lo que quiero y hago lo que quiero, total lo que ustedes interpreten o no es asunto de ustedes. Y en realidad sí, hay una parte que funciona así y hay otra parte que también tiene una responsabilidad propia por, por cuidado, por cuidado. Y que tiene que ver con una coherencia y tiene que ver con un ser impecables. Y que más allá de que estamos aprendiendo esa coherencia y a ser impecables y a ser cuidadosos y demás, y respetuosos, donde hay un aprendizaje, hay un lugar de mucho, como de toquetear sin tanto cuidado por todo lo externo. Y hace unos días atrás, leyendo a alguien, me llega esto de que este ser decía que como el efecto mariposa, lo que yo estoy haciendo acá tiene un efecto en otra costa y en otro lugar distante de mí. Y sí, como mi energía o la energía que emito, la vibración que emito yo desde en mi propio proceso responsable de conciencia, se expande y, y llega a lugares donde no tengo noción de que puede llegar a llegar. También sucede con lo que no está tan procesado y cuando el intercambio no sucede tan desde un lugar de responsabilidad de lo que se dice. Entonces, este ser decía, había una persona que fumaba, entonces dice, como en ejemplo dramático, dice, vos estás fumando ahora y un chico en la India está naciendo con problemas respiratorios. Y yo dije, uff, claro, tiene todo el sentido para mí. Porque si lo que yo estoy haciendo ahora lo estoy haciendo desde mi inconsciencia, y si yo soy una célula y el otro forma parte de una célula de este gran cuerpo que somos como humanidad, si hay una célula enferma, el resto de las células se ven afectadas por ese movimiento. Entonces dije, ok, hay una responsabilidad mayor, porque uno mientras lo hace en inconsciencia es como decía, bueno, no lo sabías. Bueno, pero ahora lo sabes. Entonces la responsabilidad es mayor. La responsabilidad es mayor. Cada proceso consciente que hacemos nos da una responsabilidad mayor sobre todo lo que es. Si vibracionalmente yo estoy en un estado de escasez, de frustración, de abandono, de tristeza, de miedo, que el miedo es la base de todos nuestros límites. Si estoy transitando desde ese lugar y no permito que la conciencia se abra, porque si estoy desde el inconsciente, digo, bueno, no lo sé, pero si estoy desde el consciente y ya tengo visto que lo que estoy haciendo tiene un efecto nocivo sobre mi biología, y mi biología es energía y es materia, y esa materia está atravesada por energía, entonces terminamos siendo energía y somos muy poca materia, toda esa energía que estoy emitiendo tiene un efecto en todo lo que es. Que yo me pueda mover en diferentes niveles de vibración no significa que esos diferentes niveles de vibración no estén interrelacionados. Entonces los invito a ser más observadores de todo lo que existe, en ustedes,
desde qué lugar hacen lo que hacen, desde qué lugar eligen lo que eligen, desde qué responsabilidad propia se están caminando. Es importante entender que como el efecto mariposa, nosotros generamos lo mismo. ¿Cuál es la energía o la vibración que le estoy regalando a la humanidad? ¿Desde qué lugar? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Consciente o inconscientemente? Hace unos días atrás, y con esto voy a cerrar, hace unos días atrás hubo una tormenta muy grande en Bahía Blanca, en Buenos Aires. Y vi dos clases de personas, dos clases de seres. Los seres que estaban de alguna forma aprovechando esa situación para hablar de catástrofes y hablar desde el miedo, aunque el mensaje no tenía miedo, pero era, tengan miedo, porque viene algo. Y había seres que estaban hablando de solidaridad, había seres que estaban preguntándole a otros cómo estaban, y había otros que estaban felices porque eran las señales de que se venía el final. Festejando sin empatía, viendo el dolor ajeno. Y la verdad es que si el mensaje que yo doy está desde el miedo, háganmelo saber. Porque mi intención no es llevar más miedo, ni es asustar a nadie. Con que apúrense porque se va todo para otro lado. Se van a morir, tienen que despertarse pues se van a morir. La liviandad con la que se tocan algunos temas, a mí a veces no me preocupa, sino es que me llama la atención. Porque no hay una entrada en la vibración profunda que genera todo eso. Tengo muchas ganas de invitar a dos hermosas personas que trabajan asistiendo procesos de muerte. Porque todos tocamos los temas por arriba hasta que nos atraviesan. Todos tenemos ese hábito. Es como encontrar a alguien que se le murió su hijo y decirle, sí, te entiendo, no entendés nada, porque nunca te pasó. Entonces los invito a todos. En Dios no hay nada que no sea perfecto. Todo eso también lo es. No sabemos para qué o por qué. Sí, hasta que te toque. Cuando te toque atravesar una situación donde no tengas respuestas ni explicaciones, que pierdas tu casa, que se te caiga el techo, que se te muera un hijo, o que se te muera alguien cercano, que no tengas trabajo, que tengas que dormir en la calle porque perdiste todo. Ahí vamos a ver verdaderamente cómo están cada uno parados, porque los verdaderos desafíos nos suceden cuando menos nos esperamos. Y la falta de empatía con el que está pasando por esas situaciones no habla de seres que están en verdadera conciencia, porque si el dolor de un hermano no te afecta, si el dolor de alguien que la está pasando mal, no hay una conciencia. Ese es mi punto de vista. Y es lo que yo siento. Pueden no estar de acuerdo y está bien. Es así. En nuestra diversidad de pensamiento está toda la conciencia expresándose también. Es parte. Es parte. Bueno, nada.
Es poder. Somos seres humanos, solidarios, no son seres sin emocionalidad. La empatía no tiene que ver con caer en un estado de donde no te puedo acompañar. Yo acompañé procesos muy dolorosos y sentí mucha empatía, pero si yo me quedo en el dolor con el otro no lo puedo ayudar a salir. Entonces es importante comprender que hay seres que están sufriendo y que están pasando por situaciones dolorosas y puedo tenderle la mano y ayudarlo a salir de ahí. No tiene que ver con quedarme a llorar con el otro. Eso no es empatía. Tiene que ver con la compasión. La compasión tiene que ver con observar al otro en su dolor y respetar ese destino, respetar ese dolor que está caminando y ser absolutamente amor hacia la situación, pero no caer en el lugar, no quedarnos en el lugar del dolor con el otro, porque si no, no lo puedo ayudar a salir, no le puedo decir, dale, dame la mano que yo estoy acá para bancarte. A eso me refiero. No estoy hablando de manera individual, estoy hablando de cosas que vi y sentí. Y no es la primera vez que lo siento. No es la primera vez que lo siento. No es la primera vez que me pasa de sentir esto, de decir, loco, dale. ¿No te das cuenta que hay alguien que está llorando, que está sufriendo, que está... ¿Cómo te vas a poner contento porque esto comprueba lo que vos tenés para decir? A eso me refiero. A eso. Pero bueno, gente, todo forma parte. Entonces, eso que estoy observando formó parte de decir, a ver, ¿cómo estoy yo observando lo que sucede? Y ponerme al servicio y ponerme a observarme y decir, no, yo voy a entregar esto diferente y voy a explicar esto y voy a hablar de esto y voy a... A eso me refiero. A eso me refiero. No se trata de juzgar al que lo está haciendo, porque ese ser que lo está haciendo, por algo lo está siendo inconsciente de algo también. ¿Sí? Bueno, todo nuestro amor, todo nuestro amor a todos los que están pasando por una situación dolorosa. Tomémonos un segundo hoy para abrazar a ese ser que necesita el abrazo, que tal vez ni siquiera sabe que lo necesita, pero se lo mandamos. Les dejo un beso grande. Tengan un hermoso día, una hermosa semana. Hoy no voy a hacer meditación porque estoy media cansada, pero el miércoles que viene seguro la hacemos. Exacto, somos humanos. O sea, una nueva humanidad, imaginen las bases que tiene que tener. La solidaridad, la empatía, el amor, son nuestra base. Hoy podemos estar acá y mañana podemos estar acá abajo. Y no tenemos que olvidarnos de cuando estuvimos acá y cuando estuvimos acá. La vida a veces nos pone en lugares para aprender. Yo también los amo. Les deseo lo mejor, que tengan un hermoso día, una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Este fin de semana, esta Navidad, practiquen la solidaridad, practiquen la entrega, practiquen el servicio. Siempre hay alguien que necesita una sonrisa, una palabra de aliento, un abrazo, una mano, una mirada amorosa, un beso en la frente. Estamos aprendiendo a ser humanos.
estamos aprendiendo a ser humanos. ¿Sí? Les dejo un abrazo grande. Que tengan una hermosa vida. Chao.